lo que usa Teresa para tratar de contar, para contar lo que ella quiere contar, ¿no? Digamos que cuando nos acercamos a los textos teresianos, hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que Teresa, contando su propia historia, nos invita a entrar en la propia historia, en la de cada uno, ¿sí? En la de cada uno. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. En este caso, la invitación sería a entrar en el propio castillo, en el castillo de cada uno, en la propia historia, en la vida, con todo lo que esto implica, lo que implica la vida misma. Y ya con lo que hemos dicho en las clases pasadas sobre lo que pretende la Santa, es importante tener en cuenta que la obra se estructura en torno a 3 puntos fundamentales. El primero es un marco antropológico. El segundo es, vamos a encontrar ahí toda la dimensión cristológica, y como un punto final o de término, que sería una dimensión, o la dimensión trinitaria, que es donde concluyen las séptimas moradas. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque en torno a esta estructuración se va a mover la obra teresiana. Entonces, lo primero a tener en cuenta es el marco antropológico, y que fundamentalmente lo encontramos ya desde el inicio de la obra, con esta, podríamos plantearnos aquí la pregunta es: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? A partir de la consideración de qué es el hombre, con este marco antropológico, ya pasamos luego en una segunda instancia, como decíamos, pero va a ser una fase central, porque va a ser el arquetipo del hombre, el arquetipo que aparecerá en segunda instancia va a ser Cristo. Entonces, vamos, es una fase central, ¿no? Esta es dominante. ¿Por qué? Porque es desde aquí, desde la persona de Cristo, donde esta antropología, el hombre, irá a encontrar todo su sentido, que es simbólicamente, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, esto que llamaríamos el símbolo del sí mismo. Cristo como símbolo del sí mismo. Es decir, en ese tono teológico es donde tenemos que ubicar aquello del hombre perfecto. Con palabras paulinas, el hombre perfecto, y este hombre perfecto coincide con la persona de Cristo. Si es el símbolo del sí mismo, que es el hombre, que soy yo, todo el proceso irá encaminado a buscar la identificación con ese hombre perfecto, ¿sí? Y ahí voy a encontrar, es donde yo voy a encontrar, podríamos más bien, como enunciarlo así, los grandes desafíos que yo tengo. ¿Para qué? Para alcanzar justamente esa dimensión que se encuentra en Cristo Jesús. Bueno, cuando hablamos, repito, del
desde el Cristo como símbolo de sí mismo, ya a ese nivel psicológico, lo que vamos a descubrir es que en Él, Teresa invita a mirarnos a partir de ahí, no porque nosotros seamos incompletos como tales, sino porque justamente en Él encontramos el ideal de la perfección del ser humano, que es un camino. Hemos dicho que no somos perfectos y la tendencia es a la perfección. Pero hemos dicho muchas veces que no somos perfectos, pero el hombre tiene la capacidad de ser cada día mejor. O sea, somos perfectibles, tenemos una posibilidad de mejorar y por eso tenemos posibilidad de cambio. Teresa lo va a ubicar aquí desde una experiencia cristiana en la persona de Cristo. Y por eso, a la entrada, en cuanto ya comienzan las moradas, Cristo va a aparecer. Cristo va a aparecer como la puerta, ¿sí? O lo que es lo mismo, la oración. Porque ya en términos teresianos sabemos que la oración es relación personalísima y amorosa con la persona de Cristo. Entonces todo va entrelazado y va teniendo un sentido. El hombre se descubre a sí mismo en plenitud desde el hombre perfecto en Cristo Jesús. Cristo se presenta como el desafío hacia donde tiene que mirar el ser humano, no porque sea incompleto, sino porque a partir de él contempla la posibilidad de una perfección cada vez mayor, aunque no la alcanzara en esta vida, pero que tiende hacia allá. Eso es posible en la medida en que el ser humano establece una relación muy profunda con lo más profundo de sí mismo, que es él. Al entablar esa relación con él, que es lo que llamamos oración, comienza el proceso de transformación. La entrada al castillo no puede ser otra que el mismo. La puerta, por eso aparece en las primeras moradas, es decir, la puerta para entrar al castillo es la oración. ¿Sí? Pero la oración, repito, eso hay que tenerlo claro desde que comencemos a leer a Teresa, la oración en cuanto relación viva o en vivo con la persona de Jesús. ¿Sí? Si eso no lo tenemos claro, si no tenemos una mediana claridad sobre eso, es donde comenzamos mal el proceso, porque comenzamos haciendo novenitas a Santa Inés, a Santa Águeda, al ángel custodio, al ángel, a los que ustedes se inventan, que los dedos están atrás, y ahí, o sea, es decir, no alcanzan siquiera a comenzar el proceso, porque están mal encaminados, porque la relación es en vivo, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Entonces, si yo eso no lo tengo claro, yo voy a truncar el proceso. ¿Sí? Lo voy a comenzar mal, es decir, no lo voy a hacer. Y por eso yo creo que medianamente nosotros somos muy mediocres en cuanto a lo cristiano. Me parece que de entrada Teresa va a hacernos caer en la cuenta de por qué esencialmente en este proceso de autoconocimiento de la persona nosotros no podríamos decir siquiera que nos quedamos a medio camino, sino que ni siquiera iniciamos el camino. Y que ni siquiera somos capaces de entrar al castillo. Entonces, aparece algo que podríamos calificar como la angustia de no poder entrar en el castillo, o lo que Teresa va a llamar, esto ya se dañó, o lo que Teresa va a llamar sentirse extraños en la propia casa. Que es sentirse extraños al castillo. Por eso la invitación primera, fundamental, es, y no podría ser otra, la invitación a entrar, ¿no? Entre dentro del castillo. Sin esto, obviamente que tampoco hay proceso.
no hay proceso para poder, no hay manera de entrar, ¿sí? No hay manera de entrar. ¿Qué hace falta aquí? Decisión. Decisión. Y por eso Teresa también empleará una expresión que vamos a encontrar muchas veces, y es esa cuando ella dice de entrar a entrar. Mire, son dos entrar distintos. De entrar a entrar, dirá Teresa, va mucho. Es decir, hay mucha diferencia de decir voy a entrar realmente. ¿Sí? Y aquí podemos volver a ubicar lo que he dicho anteriormente. Ese entrar solamente es posible en la medida en que yo establezco una relación con el arquetipo de mí mismo, que es Cristo. Es la manera. Entonces, del entrar a entrar, dice la Santa, va y va mucho. Hay mucha diferencia. Por eso hay mucha diferencia entre cuando nosotros decimos que somos cristianos y ser cristianos. Hay mucha diferencia entre decir que soy cristiano y entre ser cristiano. Mucha diferencia. ¿Sí? Porque el ser cristiano, vuelvo y repito, no es, y aquí no me da que decir ni fundamental, ni esencialmente es decir, no es realizar una serie de prácticas externas donde está ausente de todo la relación en vivo con la persona de Jesús. Eso no es posible. Entonces, ese entrar tiene unas connotaciones totalmente distintas, ¿sí? El entrar, que va a tener una serie de implicaciones, pero sobre todo, en principio, va a ser una decisión de entrar. Que ya luego, cuando se inicia esta aventura, se van a empezar a dar una serie de situaciones, ¿no? Exigencias del mismo camino, como las que van a ir apareciendo en las primeras moradas, del conocimiento propio, de la humildad, pero fundamentalmente ustedes saben bien que las primeras moradas se caracterizan de manera esencial por el conocimiento propio, el hecho de conocerle o de tratar de conocerle, eso es fundamental. Ninguno de nosotros se conoce, ¿no? Los símbolos que maneja Teresa, o el símbolo por sí mismo, es un símbolo vivo. Y los símbolos de ella son símbolos vivos. Por eso decíamos, también hemos dicho que es importante que nosotros, cuando leemos el castillo, morada del castillo interior, busquemos símbolos para contar nuestra propia historia, pero símbolos vivos. O sea, el símbolo es vivo. O sea, transmite por sí mismo un significado a la persona. Pero tiene la otra particularidad o belleza, y es que no solo simboliza lo que el autor quiere significar con ello o el sentido que el autor le quiere dar. Por eso, a partir de los símbolos que plantea Teresa, yo puedo leer mi propia historia, pero también yo puedo crear mis propios símbolos, ¿no? Entonces, el símbolo tiene esa condición o esa característica de tener vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene esa posibilidad de transmitir, de hecho, por sí mismo un significado grande. Aquí el castillo, pues para Teresa el castillo es el alma, es la persona, ¿sí? Y dentro de ese van a haber otros pequeños símbolos, también, decíamos la vez pasada, o todo de lo que echa a mano el místico para contar esa aventura y esa historia. Eso es importante, por eso pensar en símbolos que tengan vida y con los que yo, o desde los que yo pueda contar mi propia historia. Entonces, ¿cómo Teresa comienza con las primeras moradas? ¿Sí? La consideración que aparecía aquí en las primeras moradas. Entonces, lo fundamental, repito, para iniciar la lectura es considerarme o considerar quién soy yo. ¿Quién soy yo? El entrar en el castillo es entrar en mi propia vida, ¿no? En lo que yo soy, pues va a tener una serie de implicaciones. Uno diría
que Teresa plantea desde la primera morada lo que podríamos llamar una provocación. ¿Cuál es la provocación que presenta Teresa en las primeras moradas? Es muy interesante. Y creo que eso es otro de los atractivos en la lectura del Castillo y en la obra teresiana. Hay una provocación, además una provocación que contrasta de una manera muy fuerte con lo que tradicionalmente, sobre todo nosotros en el ámbito religioso, hemos considerado o se nos ha enseñado, o como decimos nosotros, o así nos educaron en casa o en catequesis, como quiera que sea, y es la dimensión altamente, desde las primeras moradas, positiva que Teresa presenta del hombre. ¿Por qué digo que contrasta con lo que nosotros regularmente consideramos y con lo que a nivel de formación cristiana nos han dado? Porque desde el comienzo, Teresa va a entrar en la consideración de la grandeza o de lo grande o de lo hermoso o de lo valioso que es el ser humano. Y eso contrasta medianamente con una visión que nosotros tenemos del hombre con una carga marcadamente negativa. Y eso tiene una razón en la formación. Esa razón tiene que ver esencialmente a nivel formativo. Cuando digo formativo es de experiencia religiosa que se nos han formado. Eso tiene que ver con Adán y Eva. Y obviamente con lo que hemos llamado siempre el pecado original. ¿Por qué contrasta? Porque nosotros aquí nos han ubicado desde niños, desde pequeños, y uno tendrá todo lo que usted pueda tener ahí, si queremos llamarlo traumas, o como ustedes quieran llamarlo, de pensar esencialmente que el ser humano, por constitución, desde siempre, es malo. No, desde siempre es malo, casi que uno podría decir en catequesis, casi que le dicen a uno que necesariamente porque el hombre es malo tiene que pecar. Y eso nos vuelve unos sinvergüenzas de 7 suelas. Por eso nos confiesa 80 veces al día, a la semana, al mes. ¿No? Y uno distribuye los pecados como nos han enseñado, pecados graves, mortales, leves. O sea, unas sinvergüenzas terribles, mentiras piadosas, otras que sí son más grandes, pero hay mentiras piadositas, hay todo eso, esas estratificaciones, ¿no? Como si quisiéramos de alguna manera sacudirnos esto que está aquí desde el comienzo y que nos han transmitido. Entonces, necesariamente, digo, esto no está a nivel catequético, esto teológicamente no es. Yo quiero que lo tengamos presente. Esto catequéticamente es lo que nos han transmitido, pero teológicamente esto no es. Adán, Eva, el pecado original no quiere decir el texto sagrado, no quiere decir nada de eso. Pero lamentablemente eso hay que tratarlo aquí, justamente porque Teresa va a comenzar por ahí. Y es interesante el contraste entre lo negativo, en donde hemos ubicado siempre al ser humano, desde una visión cristiana mal encaminada, mal entendida, ¿no? Y la dimensión o la manera como Teresa quiere presenta al hombre de entrada, que es totalmente contrario, ¿no? Por eso aquí hay que resaltar una cuestión que es donde va a descansar siempre la valía de los textos místicos, y es la cuestión de la experiencia. ¿No? Porque una experiencia en vivo, ya hemos dicho que es con Él, con la persona de Cristo, como ese ideal, ¿no? Como este símbolo del mí mismo, hacia donde yo tendría que mirar y entender, ¿sí?
sin renunciar obviamente a lo que soy, desde lo que soy, pero como ahí entra todo el misterio de la encarnación, cuando descubrimos en Cristo esa persona, también en el orden teológico tenemos que ir a una percepción, y es que Cristo, desde la encarnación, o por el misterio de la encarnación, lo que le presenta al hombre es la posibilidad de ser lo que tiene que ser, la posibilidad de ser Dios. Eso hay que tenerlo claro. Eso es lo que aparece aquí, y por eso cuando Teresa nos pone a mirar hacia allá, pone al ser humano a considerar una vocación, una constitución más, no digamos vocación, una constitución profunda que hay en el ser humano, que es lo divino. Por eso, cuando Teresa habla del castillo de nuestra alma y habla de una morada profunda en lo más interior, va a estar hablando justamente de esto, ¿no? Va a estar hablando justamente de esto, las virtudes necias. Sí, así va a estar el juicio final. Las tocantes, de cuidar, ahí pues, yo las conozco. Las acabó el aceite, tiene un Señor, la lámpara, encienda el aceite. Bueno, entonces, miren, cuando vamos ubicando por aquí, cómo vamos encontrando unas conexiones muy importantes. Entonces, de la consideración de lo negativo en el ser humano, que no es, yo quiero que eso lo entendamos, el texto sagrado no dice eso. Es un invento nuestro. Se los hemos transmitido a ustedes y ustedes lo difunden como polvorín y les encanta. Además, les encanta de generación en generación. Ustedes desde que nacen los niños chiquiticos, los hijos, los nietos empiezan por aquí. No se me olvide el hijo, que usted es muy malo. Bueno, muchas gracias. Va a ser una belleza ser buena persona. La abuelita no tiene nada, puede ser muy malita, mija. No se me olvide. Bueno, abuelita, muchas gracias. Gracias por tanto amor. Eso es horroroso, ¿no? Además, porque esto tiene unas consecuencias muy nefastas, y es que soterradamente yo justifico en esto que necesariamente tengo que ser malo. Oye, necesariamente tengo que ser malo. Porque, miren, esto es tan claro. Yo les voy a utilizar expresiones que ustedes mismos utilizan en las confesiones. La claridad de esto es la confesión donde más claro aparece esto, ¿no? Que es la negación de la otra posibilidad. No es decir, yo no estoy diciendo, ni el místico está diciendo, porque luego te va a comenzar por ese desarrollo, el místico no está afirmando, y eso sería pues absolutamente tonto desde cualquier campo, afirmar que el ser humano, porque toda la antropología va a afirmarlo siempre, y es esa dualidad bien y mal está presente en el hombre desde que el hombre es hombre, desde que el mundo existe. Como si eso viene ahí, pues, ¿no? Eso es constitutivo del ser humano, que luego eso tiene que ver con lo que hemos llamado también en teología el libre albedrío. Tú tienes la posibilidad de decidir, porque somos seres pensantes, con capacidad de pensar, ¿no? Yo puedo decidir entre lo uno y lo otro. Entonces la cuestión no es obviar la inclinación al mal o al bien, sino qué es lo que motiva en mí la decisión para el bien o para el mal. Esa es la cuestión. Y Teresa va a inclinar la balanza para, en principio desde el comienzo, poner a mirar al hombre hacia lo bueno. Esa es una gran diferencia en los físicos con los de Teresa de Ávila, no hacia lo negativo. Por eso ella comienza así. Lo curioso es que ya luego eso tiene todo su historial que hay detrás, porque es que el texto del Génesis también comienza en positivo. Comienza igual. Por eso los místicos nunca, yo creo que en general el místico, ninguno de ellos, sí se priva, porque ahí está la esencia de
comenzar a hablar, cuando va a hablar del hombre, porque no hay otra manera desde lo religioso, lo experiencial, lo cristiano, una experiencia creyente de lo que significa la imagen y semejanza, ¿no? Y eso está al comienzo, y está al comienzo del Génesis, y está al comienzo de la propuesta teresiana, igual, ¿no? Entonces, es ahí donde decía ahora que el ser humano, en cierta medida, pues maneja una angustia, ¿no? Una angustia profunda, una angustia muy grande en este orden, y en la medida que va entrando al castillo, que entra en él mismo, ¿sí? Va a ir descubriendo una serie de posibilidades, pero también va descubriendo una serie de situaciones muy complejas y conflictivas con él mismo que van a estar puestas ahí en el camino y que le van a impedir hacer el camino como tiene que hacerlo, y que tiene que buscar la manera de sortear esas situaciones, de asumirlas en su vida, de superarlas y continuar el camino. La cuestión, volvemos, Teresa pone en principio al ser humano a mirar donde tiene una posibilidad, llamémoslo así también en términos teológicos, una posibilidad de redención, es decir, de ser el mismo en positivo. ¿Quién lo va a descubrir? En la persona de Jesús. Eso está muy claro todo, ¿verdad? Eso es pura teología, pero dicha así muy masticadita, no tiene ningún problema, ¿sí? Aquí no hay nada raro, no hay término raro, nada de esas cosas. Entonces, la provocación teresiana desde el comienzo es la consideración de la hermosura del hombre, que contrasta con lo negativo que a nosotros se nos ha transmitido siempre sobre nosotros mismos, y que tiene que ver justamente con la interpretación equivocada y errónea de los textos sagrados, fundamentalmente de Adán y Eva, ¿no? El pecado original, y por eso nosotros toda la vida seguimos de una u otra manera pagando esta deuda, tratando de, ¿no?, buscar la salvación a partir de aquí. Y cuando de pronto yo voy descubriendo que esa salvación viene encaminada a descubrir en la persona de Jesús la capacidad que tiene el ser humano, ¿no?, de potenciar en él lo positivo o lo divino para ser esencialmente lo que tiene que ser, esto da un giro total impresionante. Yo siempre digo que cuando consideramos estas cosas, cuando yo quiero hablar de Teresa de esto, toda una consideración seria del planteamiento místico le daría en principio un giro de 180 grados a lo que es el sacramento de la reconciliación, al pecado y a la confesión. Brutal, ¿no? Eso a lo mejor no lo vamos a hacer nunca, ¿sí? Pero el planteamiento de los místicos está ahí. Entonces, la provocación inicial es usted, y por eso comienza esto, repito, eso que en el ser humano va trabajando, y porque tenemos esa capacidad justamente de pensar, ¿no?, de discernir, porque tenemos entendimiento, porque tenemos todo eso que nos constituye como seres humanos, todo lo psíquico, todo ese componente profundo que hay en nosotros y que nos lleva por todos estos vericuetos a donde el místico nos quiere llevar y donde nos quiere arrojar. Entonces, lo primero inicial para leer a Teresa de Jesús, en ese planteamiento que ya hemos dicho, hemos hecho las clases anteriores, es justamente partir de aquí. Y por eso el comienzo, ¿no?, de las moradas, de las primeras moradas, va a hablar justamente de eso, ¿sí? Estando hoy suplicando a nuestro Señor, dice Teresa al iniciar las primeras, háblase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, dice Teresa, cómo comenzar a cumplir esta obediencia. Cuando dicen que escriba el libro de las moradas, que yo lo mantener esos datos, porque eso está ahí, ¿no? Manda el padre Gracián,
Jerónimo de la Señora Madre de Dios, le va a decir, eso corriente, pero ustedes lo van a, yo no voy a gastar ahí quizá en eso, esos son datos que ustedes los pueden leer. Ella ya ha escrito el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida está en la Inquisición, está secuestrado por sospecha, ¿no? Lo están revisando los inquisidores, el libro no vuelve a la mano de la santa. Cuando ella está hablando de lo que el Señor le va regalando, siempre ella dice, qué bien está dicho eso en el libro de la vida, qué bien está dicho eso. Entonces el padre Gracián, en un momento determinado, 1577, cuando ella escribe Moradas, le dice, Madre Teresa, escriba otro libro con eso que el Señor le ha dado y lo mucho bueno que le ha dado después, y después de que escribió Vida. Entonces por eso Moradas, desde esa perspectiva, hay que verlo como un complemento de vida, ¿no? Dice que lo mucho bueno, escribe otro libro, escribe Moradas, ¿no? Entonces esta de la obediencia es al padre Gracián, para escribir lo mucho bueno que Dios le ha regalado después. Y lo mucho bueno es nada más y nada menos que la obra cumbre de la misericordia, que son las Moradas, escritas en un tiempo récord, en 12 meses. Interrumpiendo, yendo, viniendo, iba, fundar, y escribía y dejaba ahí, cerraba el libro, se iba, fundaba 2, 3 meses, venía, volvía, ni releía y seguía otra vez escribiendo. 2 meses justitos trató para escribir la obra mística más grande de la Iglesia Universal. Pero como ella está hablando de lo que está pasando dentro de ella, al Dios que la vive y el Dios en el que ella vive, pues ella vive, escribe como vive, no tiene que releer a ver qué tiene que borrar. No. Bueno, entonces así comienza. Y va a decir Teresa, se me ofreció, dice, para comenzar con algún fundamento. Y comienza la afirmación Malvete, dice que es considerar nuestra alma. Entonces miren los calificativos que va a utilizar. Como un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Entonces, en comienzo va a utilizar estas dos expresiones, ¿no? Como diamante, así. Eso para que ustedes vayan haciendo a la par, van haciendo ahí el contraste, ¿no? Con lo que hemos recibido cotidianamente. Entonces, dice como diamante o claro cristal. Uno no tiene que ser demasiado inteligente ni hacer un análisis muy profundo para... Esto es, recuerden, este es el hombre. ¿Sí? Este es el hombre. Por eso decíamos, ella parte de una base antropológica, la consideración del hombre. Diamante o claro cristal. De entrada, ¿esto qué sugiere? Cuando usted dice, para usted es un diamante, pero cuando dicen gastaba en una rusa, ya ahí están las dos cosas. Diamante gastado en una rusa. Es muy bueno. La rusa, sí, claro. El rayado. Diamante. ¿Qué está entonces miren, yo quiero, y es ahí donde les pido el favor que consideren lo que Teresa va diciendo con lo que ha sido nuestra formación catequética. ¿Sí? Pero yo ya les dije desde que ustedes me conocen aquí, desde que el mundo es, no me digan, no vuelvan a sacar eso que yo sé que es cierto. Pero eso es una disculpa cuando uno va tomando conciencia, ¿no? Padre, es que a nosotros nos educaron así, yo eso lo sé, porque a mí me educaron igual. ¿Sí? Entonces eso ni me lo vuelvan a sacar. Es que las monjas me manchaban mucho eso, ay, no me culpa, porque estudio con monjas. Bueno, es que mi abuelita, ¿qué vamos a hacer? Pues la abuelita es muy santa, pero ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, se santificará por ahí seguramente. Pero cuando uno va tomando conciencia, yo les decía eso, decíamos la vez pasada, que cuando la cuestión está en el subconsciente, ¿no? En el inconsciente, que está aquí abajo, ¿sí? Y pasa al consciente,
Yo soy responsable de eso. Soy responsable. Pues cuando yo voy tomando conciencia de esto, es una conciencia tan importante, diamante o claro cristal, cuando a mí me dicen eso sobre mí, ¿yo qué pienso de mí mismo? Aquí no vale entrar, pues ya sí, pero es que yo, padre, ¿sabes qué? Pero ahora a mí se me queda una cosa ahora que decir. Bueno, ustedes ya me conocen, entonces me conocen, volvemos atrás. Para decir que uno justifica eso, que uno dice desde chiquito, mire, siempre es así, es que, no. Oh, pues uno se hace caca, se va a ir para el infierno, mire que viene el coco, vea, ya viene el demonio, o sea, desde siempre nos educan con un miedo terrible, ¿no? Coco, demonio, para el infierno, cuidado con eso, pues usted es muy malo, mire, tal, punto, ¿no? Y eso, yo cuando me quedé sin terminar, les decía yo que eso era lo más perceptible en la confesión, porque la expresión siempre, eso es, yo como lo digo, es prácticamente aparece ahí, no sé si en un 95-99% de las confesiones. Después de terminar toda la lista del mercado de vida, ¿no? Terminan con esto, pues, que eso es un monumento a no sé qué, a la mediocridad seguramente. Padre, pero como soy humano, no la podemos. Entonces siempre digo, entonces yo lo mismo, entonces yo tengo que entender que ser humano, que ser hombre, es una maldición. No. Vale, como soy humano, yo sé que por ser hombre, en mí está esa dualidad, lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero que yo llegue a justificar, ¿no? Es decir, hacía sin más, que justamente yo soy tan malo porque soy humano, que tú me digas que soy así porque libremente he decidido en mi humanidad ser malo, es distinto. A mí no me digan como vas, pues, que no me van a patrullar así de fácil. No, señores, no es verdad. Eso es distinto. No. Que en su elección usted optó por el mal, eso sí se lo hace. Pero que tiene que ser así, eso no se lo hace. ¿No? Pues usted entonces ponga en positivo eso, que dice, padre, es que como soy humano, tengo que ser santo. A mí eso jamás me lo ha dicho nadie. Jamás. Pero sí, siempre, como soy humano, padre, soy chismosa, sin vergüenza, soy ladrón, soy incorrupto, porque no soy humano. No tiene miedo de Dios. Pero jamás, no, aquí no hay ningún miedo de Dios. Horror, saquen eso a la basura. ¿Qué miedo de Dios? A la porra, eso no. Sí. No, por eso estamos como estamos. Dios no funciona por miedos. Todas esas son las formaciones que tristemente nos han dado. Pero cuando uno tiene oportunidad de ir entrando por otro camino, tiene que ir entrando. ¿Es responsable? No, claro. Dios no funciona por miedos, que así nos han educado. Por eso, como somos, bueno, es que no somos. Cuando uno cree que es bueno por miedo, es más malo que el diablo. Porque funcionas con el miedo. Mientras no te amenacen, entonces ¿qué haces cuando no te amenacen? No, pero bueno, hay que ir purificando. Yo sé que esto es un proceso, pero bueno, uno no puede tragar y decir, sí, eso está bien, y no, miedo. Tristemente, Dios ha llevado siempre a defender, porque ahí hemos puesto descansando. Y eso es un desastre. Y el que tenga miedo a Dios está jodido. Del todo. Jodido. Desde el comienzo tratando, miren, desde el comienzo sería algo claro, teológicamente, que nosotros hayamos hecho el estropicio que hemos hecho categóricamente es otro problema, pero si hay algo claro desde el comienzo, en la Escritura y el Antiguo Testamento, que de ahí es donde hemos sacado todas estas vainas, la caracterización más bella de Dios en el Antiguo Testamento es la de mamá. Es la más bella del Antiguo Testamento, tal vez de las más bellas, la de mamá. Tienen entrañas maternas, ¿sí? Tienen entrañas maternas. Y todo en la Escritura va a ser esa.
quise arrojarte como una gallina, arroparte como una gallina a sus polluelos, ¿sí? Y tú no quisiste. Todo el Antiguo Testamento, un Dios misericordioso, Israel lo traiciona, Él vuelve y la busca, usted me traicionó, yo la prudencia, es una mujer hermosa, y se fue con otros y se sinvergüenció, y yo la volví a encontrar, y volví, me la llevé, y volví, ese es Dios. Lo otro es un invento nuestro de ustedes. Diamante y claro cristal. Entonces, ¿qué aparece? Que el ser humano es, pues, poco menos que una maravilla. Entonces, cuando a uno en vez de estar diciendo, ojo que viene el coco, usted va para el infierno, cuidado pecho, usted es mi malo viejo, usted es mi mala. Recuerde a Adán y Eva, es que desde ahí somos malos, es que tenemos malos. Cuando eso se sustituye por esto, mijo, usted no se le olvide que usted es como un diamante. Usted es como una perla oriental de la Escuela Santa. No, usted es como un claro cristal, usted es como una perla oriental. No, usted, entonces cuando empieza a decir todo eso, dice, Dios mío, por bruto que uno sea, uno necesariamente tiene que decir, qué maravilla soy yo. Qué maravilla soy yo. Perdón. Una pregunta, padre. A ver, ¿Por qué la iglesia cristiana no lo va a decir nada de usted, padre? diga lo que quiera, que yo hablando solo lo mata, yo ya estoy purgado. Hágale, con confianza. La iglesia cristiana, ¿por qué no nos hacemos ver esto estamos haciendo ahorita? De todo eso no hay que hacer. Por lo de Adán y Eva. Ah, sí, pero en general, la iglesia cristiana lo es en general. Yo no quiero entrar en críticas. Es una competencia. No quiero entrar en críticas, sí. Claro que sí, Pero si alguien atiza esto, son nuestros hermanos separados. Si alguien atiza el infierno, el purgatorio, la condenación, todo eso, no es una crítica ni es, no. Pero eso es así, o sea, si nosotros vamos por aquí, ellos nos llevan ventaja. En lo negativo. Sí, En lo negativo. Eso es impresionante, el temor, y Dios le va a castigar, y si usted no se convierte lo va a castigar, y si usted no deja tomar lo va a castigar, y si usted no deja tomar lo va a castigar, y si usted no me da su casa lo va a castigar, y si usted no, ¡pum! Hijo, y eso acabó. Ya está. No es una crítica, no. Es que yo no sé, con mucho respeto, yo entiendo lo que afirman los científicos, que nosotros tenemos el ser humano tiene una capacidad impresionante, ¿no? En la mente. Somos racionales, podemos pensar, podemos ser críticos, pero cuando ellos dicen que nos morimos habiendo estrenado el 5% de la perola, eso es cierto. O sea, no somos capaces de preguntarnos, de reflexionar. Tragamos entero, no somos capaces. Y cuando nos quitan esto, nos dejan sin piso. Lo estamos diciendo en clase de mística. Nos quitan esto, nos dejan sin piso, no saben dónde mirar. Uno se queda sin Dios, sin salvación. Como digo yo, vea, a nosotros, y esto es literal, a nosotros, cuando digo nosotros, yo hablo por los cristianos, yo no me meto con nadie más, a nosotros, quítenos el infierno y el demonio y nos dejan sin nada, entramos en crisis total. Nos quitan a Dios y no nos pasa nada. Pero nos quitan el demonio y el infierno y nos dejan sin piso. Eso es un estropicio que no tiene nombre. Un estropicio. Y seguimos por ahí. Campantes por la vida, por ahí vamos. Y cuando de pronto nos mueven el piso, brincamos con chivos. Brincamos con chivos. ¿Y es que está diciendo? ¿Este por qué? No tiene fe, pero... Por eso nos angustia, nos da un pavor, nos da un miedo impresionante entrar al castillo. Nos da pavor, literalmente pavor, porque me voy a encontrar con esas realidades que me van a descolocar la vida y que me van a poner a mirar en otra dirección. Entonces es mejor no tocar eso, ¿verdad? Es mejor no tocarlo, es mejor no entrar.
me da una angustia terrible, ¿sí? Y por eso volvemos a la cuestión, cuando dice Teresa, yo soy extraño en mi propia casa. Me siento extraño en mi propio castillo. ¿Sí? Entonces, volvamos aquí. Comienza esta mujer con una cuestión, miren, esto yo desde el comienzo les he dicho y es verdad. El libro de las moradas de Santa Teresa es una terapia de sanación humana, psicológica, espiritual y física. Una terapia de sanación. Y la terapia comienza por aquí. Dice, entonces yo no soy tan malo como pensaba. Mire, pues usted tendrá sus vainas como todos tenemos, ¿no? Pero esto a uno le llama la atención porque esta mujer pudo comenzar Santa Teresa de 1500. Pues si la educación no está bien así, va a ir en 1500. Está la Inquisición, está el Concilio de Trento, 1500, imagínense, ¿no? Perfectamente ella pudo comenzar como comienzan nuestras catequesis. Bueno, no se les olvide que ustedes son muy malos. Ojo pues con eso. Cuidado, no se les olvida. Y nos parece una belleza. Ay, sí. Ay, sí. No le olvide, ¿no? Y Dios viene con toda la ira y la fuerza y azufre vendido para todo el mundo y ojo pues. Y al fin del mundo, que ya parece hablando del mundo y no sé cuántos, en 15 días o 2 semanas, no sé, prepárense y eso les encanta, les fascina, eso es impresionante, ¿no? Y hay que no me amenacen para que vean, no sirve para nada, esa religión, porque una amenaza no sirve, no sirve para nada. Y esto va por otro camino. Padre, hubo algo puntual en la vida de Teresa, algo puntual, sí. Puntual que la llevó a ella. Sí, se encontró con Cristo. Ajá. Lo que no nos pasa a nosotros. Nosotros nos encontramos con el catecismo de la Iglesia Católica. Ella se encontró con Cristo. No hay otro punto de acuerdo. No hay otro punto de acuerdo. O mejor, para ponerlo más en concreto, vamos a puntualizar que es importante, se dejó encontrar por él. No hay otro punto de arranque. Ahí no hay novenas a nadie, ahí no hay sahumerios, ahí no hay baños con ruda, ahí no hay hoja de sábila, penca de sábila, nada. Ni el metieron el tabaco, ni el cigarrillo, ni el chocolate, nada. Ni el entierro de lágrima, nada. Ni puso la mirada con el oriente, el otro con el occidente y los 7 con una pregunta. Nada. Se dejó encontrar con Jesús. Pero es que la oración es un encuentro, o sea, dejarse encontrar por él y orar es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, viene la pregunta tuya: ¿qué le pasó a esa mujer? El punto de ahí, donde ella ya no le quedó otra, que lo vamos a ver, ella lo cuenta muy bello en el libro de la vida, número 9, que es la conversión, se dejó encontrar, y ese fue un encuentro en vivo. O sea, cuando uno lee la descripción de la conversión de Teresa, uno dice, claro, esa mujer tenía que pasar de eso. No, en vivo, la descripción de ella es, pues así, desgarradora. No le pasó otra cosa. Y es lo que nos tiene que pasar. Yo repito, como Él es el sí mismo, como Cristo es el sí mismo de mí mismo, yo a partir de ahí voy a descubrir un desafío inmenso que yo tengo en la vida, ya que me gusta tanto los desafíos. El desafío es llegar a ser eso que tengo que ser, desde lo que yo soy, a partir de mí mismo, con mis propias circunstancias, pero tengo el potencial para ello. Por eso cuando ya comienza, está diciendo todo el potencial usted lo tiene. El problema es suyo. Usted sabrá si cree que es esto o si cree que es una porquería total. Y como en el mercado, eso es de libre consumo.
Por eso la mística, con la belleza que es la mística, y los místicos, qué vaina que tengan tan mala prensa en la iglesia. Y que cuando menos nos resulte una bobada, una tontería. Usted le habla esto a cualquier persona, incluido nosotros los curas, dice, eso es brujería, eso no es. O sea, una ignorancia que no cabe en ningún lado, ni en la bolsita de los diarios. Bueno, en todo caso, aquí está la invitación al Congreso, ya se